Mi reflejo en el espejo del probador me resultaba desconocido. A los 67 años, hacía mucho que me había acostumbrado a atuendos que realzaban mi figura. Durante décadas, había elegido pantalones prácticos y blusas holgadas, ropa cómoda para el trabajo, no para presumir. Pero hoy estaba frente al espejo con un vestido azul oscuro adornado con un delicado broche que costaba más de lo que normalmente gastaba en ropa en 6 meses. «Le queda muy bien, señora Thorndike», sonrió la asistente de la tienda, ajustando los pliegues del vestido. «El color resalta maravillosamente sus ojos». Asentí, no acostumbrada a los cumplidos, aunque hoy quería creer en ellos. Después de todo, me estaba preparando para la boda de mi único hijo. Lyon se casaría con su Pauline en 2 semanas y, a pesar de nuestra complicada relación, quería lucir digna. «Lo llevaré», dije, regresando al probador para cambiarme mientras la asistente procesaba la compra. Miré por la ventana hacia la concurrida calle de Wilmington. Qué extraño que, en toda mi larga vida, nunca hubiera dejado esta ciudad. Aquí abrí mi primera lavandería, aquí enterré a mi esposo, aquí crié a mi hijo, y ahora Lyon se casaba, el último gran evento de mi vida que valía la pena en Wilmington. Después de pagar con mi tarjeta, salí de la tienda con una bolsa en la mano. Mi viejo Toyota me esperaba en el estacionamiento. Al sentarme al volante, miré mi reloj, eran las 2 de la tarde. Tenía una cita con la agencia de bodas a las 3. La oficina de Pearl Weddings estaba ubicada en uno de los nuevos centros comerciales en las afueras de la ciudad, un espacio amplio con paredes blancas y muchas fotos de parejas felices. Una dulce chica llamada Carrie me llevó a la sala de reuniones. «Hola, señora Thorndike. Hemos preparado todos los documentos que solicitó», dijo mientras colocaba las carpetas sobre la mesa. «¿Estás segura de que quiere mantener su participación en secreto?» Asentí. Había sido una condición desde el principio. «Sí, Lyon y Pauline no deben saber que estoy pagando la mayoría de los gastos. Creen que los padres de la novia están cubriendo todo». Carrie parecía desconcertada. Probablemente esto no era común en su experiencia. Por lo general, los padres competían por presumir de su generosidad, no la ocultaban. «Es solo que mi hijo y yo tenemos una relación complicada», expliqué, aunque no tenía por qué hacerlo. «No aceptaría dinero directamente de mí. Cree que eso socavaría su autoridad frente a su prometida». No conté toda la historia. Cómo, tras la muerte de mi esposo hace 16 años, había construido un negocio y criado a mi hijo sola. Cómo Lyon comenzó a sentirse avergonzado de sus orígenes cuando fue a la universidad. Cómo, con los años, se alejó cada vez más, pensando que yo era demasiado simple, no lo suficientemente educada para su nuevo círculo social. Y cómo, cuando vendí la cadena de lavanderías hace 5 años por una suma considerable, su interés en mí se reavivó de repente, pero solo por mi dinero, no por mí. «Todo será confidencial, como acordamos», aseguró Carrie. «Aquí están los documentos para el banquete, el alquiler, el fotógrafo, las decoraciones y los músicos». Revisé cada hoja. Era mucho dinero, más de $80,000, pero podía permitírmelo. Lyon era mi único hijo y, a pesar de nuestras diferencias, quería que su boda fuera hermosa. «Entiende que si cancela con menos de una semana de aviso, no podremos reembolsarle completamente», preguntó Carrie, entregándome un bolígrafo. «Lo entiendo», firmé el último documento. «Pero nadie va a cancelar la boda». Ese día no tenía idea de lo irónicas que serían esas palabras más tarde. Pasaron 2 semanas rápidamente. En todo ese tiempo, Lyon no me llamó ni preguntó si asistiría a la boda. No había recibido una invitación oficial, pero estaba segura de que era solo un malentendido. Después de todo, ¿quién no invita a su propia madre a su boda? La mañana del día de la boda era soleada. Me levanté temprano, tomé una larga ducha, peiné mi cabello aún espeso, aunque completamente gris, y me puse el vestido que había comprado. Me apliqué un maquillaje ligero y guardé el regalo de luna de miel, un cheque por una suma considerable, en un elegante sobre. El Hotel Belvedere, donde se celebraba la ceremonia, era el más lujoso de Wilmington. Estacioné en el estacionamiento entre autos caros y, por un momento, me sentí insegura. Tal vez debería haber pedido un taxi en lugar de llegar en mi viejo auto. No,
Eso era ridículo. Siempre había sido una mujer práctica y no iba a cambiar por las opiniones de los demás. El vestíbulo del hotel estaba abarrotado. Los invitados, vestidos con trajes elegantes y vestidos, estaban en grupos, hablando y riendo. Miré a mi alrededor, buscando rostros familiares. La mayoría de los presentes me eran desconocidos, probablemente amigos y familiares de Pauline. A lo largo de los años, Lyon apenas me había presentado a su entorno. «Abuela», escuché un grito alegre y me giré. Eloise, mi nieta de 22 años de la primera boda de Lyon con su primera esposa, corría hacia mí. Alta, esbelta, con mis ojos azules y cabello oscuro como el de su padre, Eloise era la única que realmente mantenía contacto conmigo. «Veniste, mi abrazo. Me alegra tanto. Temía que decidieras no venir por...». No terminó la frase, pero sabía a qué se refería, por mi tensa relación con Lyon. ¿Cómo podría perderme la boda de mi propio hijo? Sonreí. «Estás hermosa, querida». Eloise llevaba un vestido azul claro de dama de honor. Se ajustó el cabello y miró a su alrededor. «Ven, te presentaré a los demás», ofreció, pero en ese momento Lyon se acercó. Mi hijo parecía tenso a pesar de la festividad del día. A sus 42 años, seguía siendo un hombre atractivo. Alto, delgado, con una barba bien recortada que ya mostraba canas. Sus ojos, una copia exacta de los de su difunto padre, me miraron con una irritación apenas disimulada. «Mamá», dijo, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Qué haces aquí?» «Mi desconcerto». No era el saludo que esperaba. «Vine a tu boda, por supuesto». Lyon miró a su alrededor nervioso, luego me tomó del brazo y me llevó lejos de los otros invitados. «Escucha», comenzó en voz baja pero firme. «Pensé que lo habíamos hablado. No estás en la lista de invitados». Lo miré, sin entender. No habíamos hablado nada. Solo me había llamado 2 veces en el último mes, y ambas conversaciones fueron cortas y formales. «¿De qué estás hablando, Lyon? ¿Cómo no voy a estar invitada a la boda de mi propio hijo?». Suspiró, con la mirada de alguien que tiene que explicar cosas obvias a un niño. «Mamá, este es un evento de élite. Los padres de Pauline están aquí, sus amigos, nuestros colegas». Hizo una pausa, buscando palabras. «No creo que te sientas cómoda aquí». En ese momento, me di cuenta de que no solo no me había invitado, sino que intencionalmente no me quería allí. Yo, una mujer que había pasado su vida trabajando con sus manos, construyendo un negocio desde cero, no encajaba en la sociedad de élite de su nueva familia. «¿Estás avergonzado de mí?». No fue una pregunta, sino una afirmación. «No, por supuesto que no», respondió apresuradamente, pero sus ojos decían lo contrario. «Es solo que Pauline está muy ansiosa porque todo salga perfecto. Sus padres han invertido mucho dinero y no quieres que tu madre lavandera arruine la experiencia». Terminé por él. «Mamá, no empieces», sonó molesto. «Solo te pido que lo entiendas. Podemos encontrarnos después de la luna de miel, en un círculo más pequeño». En ese momento, Pauline se acercó. Lucía deslumbrante a sus 38 años, esbelta, con un maquillaje perfecto y un vestido de un diseñador famoso. Su rostro expresaba una sorpresa cortés. «Lyon, cariño, ¿está todo bien?», preguntó, mirándome de forma evaluadora. «Sí, todo está bien», respondió. Mamá ya se iba. Pauline ofreció una sonrisa falsa. «Oh, señora Thorndike, qué lástima que no pueda estar en la ceremonia. Tal vez en otra ocasión». Habló como si mi visita ya hubiera terminado, como si fuera solo una conocida casual que pasaba a saludar. Miré a Lyon, esperando que interviniera, que dijera algo en mi defensa, pero permaneció en silencio, evitando mi mirada. «Lo siento, pero no estabas invitada», dijo finalmente en voz baja. «Por favor, vete». Sentí lágrimas asomando a mis ojos, pero no las dejé caer. No aquí, no frente a ellos. Durante años, había hecho la vista gorda ante su negligencia, había encontrado excusas para él, había fingido que todo estaba bien. Pero hoy, algo se rompió por completo. «Como quieras», asentí,
manteniendo la compostura. Felicidades a ambos. Me giré para irme, pero Eloise me tomó del brazo. Abuela, por favor quédate. Había lágrimas en sus ojos. Quiero que estés aquí. Acaricié suavemente su mejilla. Está bien, cariño. Llámame mañana. Me dirigí a la salida, sintiendo las miradas de los invitados sobre mí. Algunos observaban nuestra conversación con curiosidad. Me pregunté qué les habrían dicho. ¿Sabían que la madre del novio no estaba invitada a la boda de su propio hijo? Al salir del hotel, respiré hondo el aire fresco. El sol aún brillaba intensamente, pero sentía que todo se había oscurecido a mi alrededor. Caminé hacia mi auto con las piernas rígidas y me senté al volante. Durante unos minutos, solo estuve allí, mirando al frente, intentando comprender qué había pasado. Luego abrí mi bolso y saqué mi teléfono. La hora en la pantalla marcaba las 4:20 de la tarde. La ceremonia debía comenzar en 40 minutos. El banquete estaba programado para las 7 de la tarde, todo pagado por adelantado por mí. Miré el sobre con el regalo que aún estaba en mi bolso, luego arranqué lentamente el auto y salí del estacionamiento del Hotel Belvedere, donde mi hijo celebraba el comienzo de una nueva vida sin su madre. El trayecto a casa pareció interminable. Conduje en piloto automático, apenas notando los semáforos y los otros conductores. Fragmentos de frases resonaban en mi cabeza. No estabas invitada. Mamá, ya se iba. Evento de élite. Cada palabra golpeaba como una bofetada. 67 años de vida, y así es como terminaba, expulsada de la boda de mi propio hijo como una invitada no deseada. Mi calle me recibió con su calma habitual, viejos arces a lo largo del camino, casas de clase media bien cuidadas. Nada había cambiado aquí en décadas. Estacioné frente a mi casa de un piso con una valla blanca y, por unos minutos, me quedé en el auto, incapaz de salir. Era como si, al permanecer dentro, pudiera retrasar el momento en que tendría que enfrentar la realidad de lo sucedido. Finalmente, salí del auto y me dirigí al porche. Las llaves temblaban en mi mano mientras abría la puerta. Al cruzar el umbral, me quité los zapatos y entré en la sala. La casa donde había pasado la mayor parte de mi vida parecía extraña y vacía hoy. Miré las fotos en la repisa: Lion de niño, un chico sonriente con un diente delantero faltante, Lion adolescente con un balón de fútbol, Lion graduado de la universidad. En todas las fotos, me sonreía. ¿Cuándo cambiaron las cosas? ¿En qué momento me convertí en una carga para él, una fuente de vergüenza? Tomé una foto de mi difunto esposo Derek y yo con el pequeño Lion en la playa. Derek tenía 38 años entonces, yo 33, Lion 8. Parecíamos tan felices, tan normales, una familia de clase media en vacaciones. ¿Qué dirías ahora, Derek?, susurré, pasando el dedo por el rostro de mi esposo en la fotografía. ¿Qué le dirías a tu hijo? Pero Derek no estaba aquí desde hace 16 años. Un infarto repentino se lo llevó cuando Lion tenía 26. Mi hijo aún me quería entonces, venía todos los fines de semana, no se avergonzaba de sus orígenes. Volví a colocar la foto en su lugar y me hundí en la silla. Derek y yo comenzamos nuestro pequeño negocio, una lavandería en la esquina de Maple y Fourth, juntos. Él manejaba los equipos y las negociaciones, yo la organización del proceso y la contabilidad. Cuando se fue, todo recayó sobre mí de golpe, pero lo manejé. Más aún, en los siguientes 10 años, expandí el negocio a una cadena de 7 lavanderías en todo Wilmington. En el cajón de la mesa de la cocina, aún guardaba los cheques que había escrito para Lion a lo largo de los años, para el pago inicial de su apartamento cuando decidió vivir solo, para su boda con Verónica, la madre de Eloise, para los honorarios del abogado cuando se divorciaron, para la escuela privada de Eloise, para saldar sus tarjetas de crédito cuando estaba en apuros financieros. Siempre estuve ahí para él, mental y financieramente. Pero con cada año que pasaba, Lion se alejaba más. Sus nuevos amigos, su carrera en la compañía de seguros, su deseo de pertenecer a la alta sociedad, todo eso creó gradualmente un abismo entre nosotros. Cuando decidí vender el negocio hace 5 años, Lion de repente mostró un interés sin precedentes en mi vida. Venía a visitarme, me llamaba, preguntaba por mi salud.
No era ingenua y me daba cuenta de que principalmente le interesaba el dinero de la venta, pero quería creer que detrás de ese interés había una preocupación genuina. La cantidad que recibí fue impresionante, $2,300,000, más dinero del que había visto nunca. Me compré un auto nuevo, el mismo Toyota que conduje a la boda hoy, remodelé la casa y puse el resto en inversiones seguras por consejo de un asesor financiero. Lyon, al enterarse de la cantidad, ideó un plan de negocios brillante. Quería que invirtiera en un proyecto de un amigo suyo. Dije que no, era demasiado arriesgado. Se ofendió, me llamó anticuada, incapaz de ver el futuro. Le recordé que mi anticuada manera de ser había creado un negocio exitoso. Tuvimos una pelea después de eso. Sus visitas se volvieron menos frecuentes, sus llamadas más cortas. Cuando anunció su compromiso con Pauline hace 8 meses, me llené de alegría. Pensé que tal vez esta nueva etapa en su vida ayudaría a reparar nuestra relación. Vieja ingenua. El teléfono en mi bolso sonó, sacándome de mis recuerdos. El número del banco apareció en la pantalla, una llamada semanal de mi gerente personal, el procedimiento habitual para clientes con grandes depósitos. Señora Thorndike, buenas tardes, escuché la voz alegre de Richard. Llamo para verificar que todo esté bien con sus cuentas e inversiones. Permanecí en silencio, mirando el reloj en la pared, 5:15. La ceremonia ya había comenzado. Lyon y Pauline estaban intercambiando votos, y en 1 hora y media comenzaría el banquete, una cena lujosa para 120 personas con vinos caros, música en vivo y baile hasta la mañana, todo pagado por mí. Señora Thorndike, ¿está en línea?, preguntó Richard, preocupado. Sí, lo siento, tosí. Tengo una pregunta, Richard. Si quiero cancelar los pagos que vencen en las próximas horas, ¿es posible? Técnicamente, sí, si aún no se han finalizado. ¿De qué pagos estamos hablando? Abrí mi correo electrónico y encontré un mensaje de la agencia de bodas con los detalles de los gastos. Varias transacciones por un total de aproximadamente $80,000. El Hotel Belvedere, la empresa de catering Golden Leaf, el estudio de fotografía Jameson, el salón de flores Rosemary. Leí la lista, sintiendo cómo la determinación crecía dentro de mí con cada palabra. Richard guardó silencio, claramente sorprendido por este giro de los acontecimientos. Son sumas considerables, señora Thorndike. ¿Puedo preguntar la razón? Son para pagar los servicios de la boda de mi hijo, pero han surgido circunstancias imprevistas. Hice una pausa. Quiero cancelar todos los pagos de inmediato. Entiendo, dijo Richard con cuidado. Pero debo advertirle que puede haber penalizaciones por la cancelación. Estoy preparada para cualquier penalización, lo interrumpí. Por favor, haga lo que sea necesario. Hubo una pausa. Podía escuchar a Richard tecleando algo en su computadora. Bien, veo los pagos en el sistema. La mayoría están programados para mañana, así que tenemos tiempo para detenerlos. Pero algunos podrían ya estar parcialmente autorizados. Contactaré con la oficina central de inmediato. Gracias, Richard. Una cosa más. He estado pensando, si cancelo los pagos, el dinero permanece en mi cuenta, pero ¿qué haría con él? Era para Lyon, para su nuevo comienzo feliz en la vida, una vida en la que no tenía lugar. Me gustaría abrir una cuenta fiduciaria a nombre de mi nieta, Eloise Thorndike. Por supuesto, señora Thorndike, se puede arreglar. Necesitaremos algo de documentación, pero podemos comenzar el proceso hoy. Discutimos los detalles, y Richard prometió volver a llamar tan pronto como los pagos fueran detenidos. Al terminar la conversación, sentí un alivio extraño. Por primera vez en mucho tiempo, había actuado con decisión, sin dejarme llevar por Lyon, sin hacer la vista gorda ante su actitud hacia mí. La siguiente llamada que hice fue a la agencia de bodas. Carrie respondió al tercer tono. Pearl Weddings, ¿cómo puedo ayudarle? Hola Carrie, soy Leslie Thorndike. Oh, señora Thorndike, sonó sorprendida. La boda ya ha comenzado. Todo va según lo planeado. ¿Hay algo que quiera aclarar? Llamo para informarle que estoy cancelando todos los pagos relacionados con la boda.
Hubo un silencio. Luego Cari rió insegura, como si hubiera escuchado un mal chiste. Perdón. ¿Qué? Está bromeando, ¿verdad? No, Cari. Acabo de contactar al banco. Todas las transacciones serán detenidas. Pero, eso es imposible. Su voz tembló. La ceremonia está en marcha, los invitados están reunidos, el banquete comienza en 1 hora más o menos. No puedes simplemente. Puedo, dije con firmeza, y lo estoy haciendo. Hay una cláusula de fuerza mayor en nuestro contrato. Están viniendo, señora Thorndike. Por favor, hablemos de esto. ¿Qué pasó? Tal vez podamos encontrar una solución. Hay una solución, Cari. Los pagos han sido cancelados. Pero los proveedores, el lugar, va a ser un escándalo. Había pánico en su voz. No es mi problema. Podía casi sentir físicamente a Cari intentando recomponerse al otro lado de la línea. Bien, tengo que informar a los novios. Adelante, respondí con voz firme. Diles que su patrocinador retiró su financiación. Pero ellos creen que los padres de la novia pagaron, exclamó Cari. ¿Cómo explico eso? No es mi preocupación, hice una pausa. Aunque puedes decirles la verdad, que la madre del novio, que no fue invitada a la boda, estaba pagando por su fiesta. Dios mío, murmuró Cari. Lo siento, no lo sabía. Ahora lo sabes. Buen día, Cari. Terminé la llamada y dejé el teléfono en la mesa. Mis manos temblaban, pero no de emoción o miedo. Era una extraña, casi olvidada sensación de libertad. Había permitido que Lyon me manipulara durante tantos años, aprovechándose de mi amor y mi dinero sin dar nada a cambio. Había esperado gratitud, respeto, un simple calor humano, y no había recibido nada. De repente, el teléfono sonó de nuevo. El nombre de Eloise apareció en la pantalla. Respiré hondo y respondí. Abuela, la voz de mi nieta sonaba preocupada. ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste? Cerré los ojos. Eloise era la única persona en esta situación que realmente me importaba. Tu padre me pidió que me fuera, querida. Dijo que no estaba invitada. ¿Qué? Exclamó. No puede ser. No pudo haber dicho eso. Sí, Eloise, lo hizo. Al otro lado de la línea, se escuchó un murmullo apagado de voces. Aparentemente, la ceremonia había terminado y los invitados se dirigían al salón del banquete. Eso es terrible, abuela. Hablaré con él, lo haré disculparse. No tenía derecho a... No, cariño, la interrumpí suavemente. No ruins tu fiesta. Diviértete, baila, disfruta el momento. ¿Qué fiesta? Había lágrimas en su voz. ¿Cómo puedo divertirme sabiendo que te han tratado así? No es justo. Hay muchas cosas injustas en la vida, querida. No es la primera vez ni será la última. Abuela, Eloise habló de repente más bajo, casi en un susurro. Algo extraño está pasando aquí. El gerente del hotel está discutiendo con papá y Paul. Gio. Parecen muy alterados. No respondí. Entonces, Richard ya había tomado medidas y los pagos estaban bloqueados, o Cari había informado a los organizadores. De cualquier manera, las repercusiones de mi decisión ya comenzaban a manifestarse. Abuela, ¿estás ahí? Preguntó Eloise, preocupada. Sí, cariño. Escucha, pase lo que pase esta noche, recuerda que te amo y nada cambiará eso. ¿Me estás asustando? Rió nerviosamente. Suenas como si te estuvieras despidiendo. No, por supuesto que no, la tranquilicé. Solo quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo. Siempre. Lo sé, abuela. Yo también te amo. Hubo voces en el teléfono llamando a Eloise. Tengo que irme, dijo rápidamente. Creo que están empezando algunos problemas con el banquete. Te llamaré después, ¿de acuerdo? Por supuesto, cariño, ve. Colgué el teléfono y me recosté en la silla. Estaba hecho. No había vuelta atrás. Pase lo que pase después, sabía que había hecho lo correcto. Por primera vez en años,
Dejé de ser un cajero automático invisible para mi hijo y comencé a respetarme a mí misma. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el nombre de Lion. Miré la pantalla, observando el teléfono vibrar en el escritorio. Un timbre, un segundo, un tercero, luego silencio. Después de un minuto, llegó un mensaje. Mamá, necesitamos hablar urgentemente. Lemaim. Dejé el teléfono boca abajo. No tenía deseos de hablar con mi hijo, al menos no hoy. Que se diera cuenta primero de lo que había hecho, que sintiera al menos un poco del dolor que me había causado. Me levanté de la silla y fui a la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Extrañamente, por primera vez en años, me sentía verdaderamente viva. Era como si me hubiera deshecho de un peso pesado que había cargado durante décadas. El teléfono sonó de nuevo, una y otra vez. Eloise, nerviosamente, frotaba el brazalete en su muñeca, observando lo que sucedía. Lo que había comenzado como la boda perfecta de su padre se estaba convirtiendo en un desastre ante sus ojos. El salón de banquetes del Hotel Belvedere era magnífico. Manteles blancos como la nieve, candelabros de cristal, exquisitos arreglos florales en cada mesa. Pero el ambiente festivo se había evaporado, dando paso a la tensión y la confusión. En un rincón del salón, su padre, Lion Thorndike, discutía vehementemente con el gerente del hotel, un hombre bajo y corpulento con un traje austero. Pauline, su recién casada esposa, estaba cerca, su maquillaje perfecto incapaz de ocultar la expresión de pánico en su rostro. «Debe haber algún malentendido», escuchó Eloise a su padre decir. «Los pagos fueron confirmados hace una semana». El gerente del hotel negó con la cabeza. «Señor Thorndike, acabo de recibir una notificación de nuestro departamento financiero. El pago ha sido retirado. No podemos proporcionar servicios sin pago». «Pero eso es absurdo», exclamó Pauline. «¿Los padres de Pauline?» Eloise frunció el ceño. ¿No habían pagado sus padres la boda? Siempre había asumido que Lion había insistido en hacerse cargo de todos los gastos. A menudo presumía de su independencia financiera y su éxito en el negocio de seguros. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz alta de Pauline. «Verifique de nuevo. Hay algún error. Los invitados ya están reunidos, no podemos cancelar el banquete». Eloise miró a su alrededor. En efecto, unos 120 invitados ya se habían reunido en el salón. Muchos estaban sentados en las mesas, mirándose desconcertados. Otros estaban en grupos, hablando en voz baja y lanzando miradas curiosas hacia los que discutían. Los padres de Pauline, una pareja elegante de unos 60 años, se separaron de su grupo y se acercaron a su hija. «¿Qué está pasando?», preguntó el padre de Pauline, Jeffrey Redgrave, un hombre alto con cabello canoso y rostro autoritario. «¿Por qué no están sirviendo champán?». Pauline se giró hacia él con una expresión de desesperación. «Papá, ha habido algún malentendido con el pago. Dicen que los pagos han sido retirados». «¿Retirados?», frunció el ceño Jeffrey. «¿Qué pagos?». Eloise vio a Lion y Pauline intercambiar miradas rápidas. En ese momento, una mujer entró al salón con una carpeta en la mano, su placa identificándola como representante de la agencia de bodas. «Señor y señora Thorndike», se dirigió a los recién casados, «necesito hablar con ustedes urgentemente». Se apartaron, formando un pequeño círculo. Eloise, por un impulso repentino, se acercó sigilosamente para escuchar la conversación. «Todos los pagos han sido retirados por el patrocinador principal», decía la mujer de la agencia. «Hemos intentado contactar con el banco, pero la decisión es final». «¿El patrocinador principal?», interrumpió Lion. «¿De qué está hablando? ¿Quién es el patrocinador principal?». La mujer parecía confundida. «Su madre, señor Thorndike. Leslie Thorndike. Ella pagó la mayoría de los gastos de la boda». Eloise apenas contuvo un suspiro de sorpresa. «¿Abuela? ¿Abuela fue quien financió todo este lujo?». El rostro de Lion palideció, luego se enrojeció instantáneamente de ira. «¿Qué tontería es esta? Mi madre no pagó nada. Todo lo pagaron los padres de Pauline». Jeffrey Redgrave, al escuchar su nombre, se acercó. «¿De qué están hablando?».
Margaret y yo solo pagamos la cena previa a la boda. Dijiste que te encargarías de los gastos principales. Pauline ahora estaba pálida. Miró a su esposo con los ojos muy abiertos. Lyon, ¿de qué están hablando? Eloise vio a su padre tragar saliva, su nuez de Adán moviéndose nerviosamente. Sacó frenéticamente su celular y comenzó a marcar, alejándose del grupo. Eloise estaba segura de que estaba llamando a su abuela. Aprovechó el momento de confusión general y salió por las puertas de vidrio a la terraza del hotel. Necesitaba llamar a su abuela de inmediato. Sacó su celular y marcó un número familiar. ¿Abuela?, preguntó cuando Leslie respondió. Aquí está pasando una pesadilla total. ¿Qué está sucediendo? Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego la abuela suspiró suavemente. Supongo que descubrieron que cancelé los pagos. Entonces es cierto, Eloise bajó la voz, aunque no había nadie en la terraza. ¿Tú pagaste la boda de papá? Pero, ¿por qué en secreto? Tu padre no aceptaría ayuda directa de mí, querida. Sabes lo complicada que es nuestra relación. Quería organizar una boda lujosa para Pauline, pero realmente no podía permitírselo. Eloise se apoyó en la barandilla de la terraza. El aire de la tarde era cálido, y en la distancia, el sol se ponía, tiñendo el cielo de rosa y dorado. Una noche tan hermosa para un evento tan terrible. ¿Pero por qué cancelaste los pagos?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Porque tu padre me echó de mi propia boda, respondió Leslie simplemente. Dijo que no estaba invitada, que no encajaba en su evento de élite. Eloise cerró los ojos. Amaba a su padre, pero a veces su esnobismo y su deseo de parecer mejor de lo que era cruzaban todos los límites. Eso es terrible, abuela. Perdónalo, por favor. No se trata de perdón, Eloise. Se trata de respeto. He apoyado a tu padre durante años, le di dinero cuando lo necesitaba, y todo lo que pedí a cambio fue un poco de atención y gratitud. Pero para él, nunca fui lo suficientemente buena, no lo suficientemente educada, no lo suficientemente refinada. Eloise escuchó un ruido detrás de ella y se giró. A través de las puertas de vidrio, podía ver el caos desplegándose en el salón de banquetes. Los empleados con uniformes de la compañía de flores estaban retirando los arreglos de las mesas y guardándolos en cajas. Los camareros quitaban copas y cubiertos. Los invitados se miraban desconcertados, algunos ya comenzaban a recoger para irse. Abuela, el lugar se está desmoronando, dijo Eloise, volviendo a la conversación. Están llevándose las flores, el catering está recogiendo la comida. Es una pesadilla. Lamento que tengas que presenciar esto, querida. La voz de Leslie sonaba genuinamente apenada. No mereces estar metida en esta situación. No se trata de mí, Eloise negó con la cabeza, aunque su abuela no podía verlo. Es solo que es tan humillante para papá y Pauline. Todos los invitados ven cómo su boda perfecta se desmorona. A veces las lecciones son duras, dijo Leslie en voz baja, pero son necesarias. De nuevo, un ruido llamó la atención de Eloise. A través del vidrio, vio a su padre, rojo de ira, discutiendo furiosamente con el gerente del catering. Pauline, a su lado, parecía a punto de llorar. Su cabello cuidadosamente peinado comenzaba a deshacerse, su maquillaje estaba arruinado. Papá está furioso, reportó Eloise. Está gritando a todos, y Pauline parece que va a estallar en llanto. Tu padre siempre ha sido malo manejando las dificultades, suspiró Leslie. Cuando las cosas no salen según su plan, pierde los estribos. En ese momento, Eloise notó que Lyon sacaba su teléfono de nuevo y tocaba la pantalla con furia. Un segundo después, el teléfono de Leslie sonó. «Es papá llamándote», dijo Eloise. «Lo veo», respondió la abuela. «Es la quinta vez en la última media hora. No contestaré». «No se calmará hasta que hagas», dijo Eloise. «Que se calme primero. No tiene sentido hablar con él así». Eloise volvió al salón. La situación empeoraba ante sus ojos. El gerente del hotel ahora exigía que los invitados abandonaran el salón si la factura no se pagaba en 30 minutos. Los padres de Pauline parecían conmocionados y avergonzados.
Jeffrey Redgrave discutía acaloradamente algo con Lyon, señalándolo con el dedo en el pecho. «Abuela, los padres de Pauline están peleando con papá ahora», dijo Eloise al teléfono. Aparentemente, él les dijo que estaba pagando todo él mismo, y ni siquiera sabían que tú estabas cofinanciando. Tu padre nunca perdió la oportunidad de parecer más exitoso de lo que realmente era. La voz de Leslie era amarga. Siempre quiso impresionar a las personas correctas. Eloise se acercó más a los que discutían, intentando pasar desapercibida. Juraste que te encargarías de todos los gastos, dijo Jeffrey enojado. Dijiste que tu negocio estaba prosperando, y ahora resulta que todo este tiempo tu madre estaba pagando en secreto por tu boda. Una madre a la que ni siquiera invitaste. Eso no es cierto, se defendió Lyon. No tenía idea de que ella había interferido. Esto es algún malentendido. Un malentendido, Jeffrey resopló con desprecio. El único malentendido aquí es que mi hija se casó con un hombre como tú. Pauline, que estaba cerca, rompió en llanto. Papá, por favor, no, sollozó. No aquí, no frente a todos. Pero era demasiado tarde. Los invitados no ocultaban su interés en el drama que se desarrollaba. Alguien incluso grababa lo que sucedía con su celular. Eloise imaginó con horror que los vídeos se esparcirían por las redes sociales. «Abuela, es terrible», susurró al teléfono. «Todo se está desmoronando». Jeffrey llamó mentiroso a papá frente a todos los invitados. «Lo siento por eso», respondió Leslie, y Eloise pudo escuchar el arrepentimiento genuino en su voz. «Pero tu padre tomó su decisión cuando decidió que su madre no era lo suficientemente buena para su nueva vida». En ese momento, el gerente del hotel aplaudió, atrayendo la atención de todos. «Damas y caballeros», anunció en voz alta, «debido a circunstancias imprevistas, el evento está cancelado. Por favor, abandonen el salón en 15 minutos». Un murmullo de voces recorrió el salón. Los invitados comenzaron a recoger sus cosas, muchos acercándose a los recién casados, expresando desconcierto y simpatía. Eloise vio a Pauline cubrirse el rostro con las manos y salir corriendo del salón, acompañada por su madre. Lyon permanecía en medio de todo este caos, confundido y humillado. «Han cancelado el banquete», informó Eloise a su abuela. «Están pidiendo a todos que se vayan». «Entiendo», respondió Leslie en voz baja. «Tú también vete, querida. No deberías quedarte ahí». «¿Y qué hay de papá? No puedo simplemente dejarlo en esta situación». «Eres una buena hija, Eloise, más amable de lo que él merece. Pero a veces las personas tienen que lidiar con las consecuencias de sus acciones por sí mismas». Eloise Dudo estaba dividida por sentimientos contradictorios. Por un lado, entendía a su abuela. La forma en que Lyon la había tratado hoy era imperdonable. Por otro lado, después de todo, era su padre, y verlo tan destrozado era doloroso. En ese momento, Lyon la notó y se dirigió hacia ella, su rostro contorsionado por la ira. «¿Estás hablando con ella?», preguntó, señalando el teléfono en su mano. «Déjame hablar con ella». Eloise instantivamente dio un paso atrás. «Papá, ahora no es el momento». «Dame el teléfono», casi gritó, extendiendo la mano. «Abuela, papá quiere hablar contigo», dijo Eloise rápidamente al receptor. «Está muy enojado». «Lo escucho», respondió Leslie. «No le des el teléfono si no quieres, pero si insiste, estoy lista para hablar con él». Lyon le arrebató el teléfono de las manos a su hija antes de que pudiera decidir. «Mamá», gritó al receptor. «¿Qué demonios has hecho? ¿Te das cuenta de que has arruinado mi boda?» Eloise no podía escuchar lo que respondía su abuela, pero vio el rostro de su padre cambiar de furia a conmoción, luego de nuevo a ira. «¿Cómo pudiste?», su voz temblaba. «¿Cómo pudiste humillarme así frente a todos, frente a los padres de Pauline, frente a nuestros amigos?» Una pausa, luego. «Esto es completamente diferente. Sí, te dejé fuera de la lista de invitados, pero eso no es razón para sabotearme así. Lo hiciste por venganza, admítelo». Otra pausa, más larga que la anterior. El rostro de Lyon se volvía cada vez más pálido. «No, no entiendes.
No puedo simplemente pagarte ahora. No tengo ese tipo de dinero en efectivo, y el banco no está abierto esta noche. Eloise vio a su padre escuchar, sus hombros hundiéndose gradualmente como si le estuvieran sacando el aire. Por favor, mamá, había una súplica en su voz ahora. Devuelve los pagos. Podemos discutir nuestras diferencias después. Ahora mismo, mi reputación, mi matrimonio, todo está en juego. Escuchó un poco más, luego su rostro se contorsionó de rabia. Gritó algo cortante y le arrojó el teléfono a Eloise. Ella lo atrapó apenas a tiempo. «Abuela», preguntó con cautela, acercando el teléfono a su oído. «¿Estás ahí?» «Sí, querida». La voz de Leslie estaba cansada pero tranquila. «Me temo que no pude ayudar a tu padre. Está furioso». Eloise observó a Lyon gesticulando furiosamente mientras hablaba con el gerente del hotel. Nunca lo había visto así. «Siempre ha tenido mal genio», suspiró Leslie. Incluso de niño, cuando algo no salía según su plan, hacía berrinches. Lyon sacó su celular de nuevo y comenzó a llamar a alguien. A juzgar por sus gestos y expresión facial, la conversación era tensa. «Creo que está intentando conseguir dinero», dijo Eloise. «Está llamando a gente que conoce». «Supongo que eso no ayudará», respondió Leslie. «Se necesitaría mucho dinero para cubrir todos los gastos. Tu padre no tiene amigos lo suficientemente ricos como para prestarle $80,000 sin preparación». Eloise se sorprendió. $80,000? Eso costó la boda. Tu padre y Pauline querían impresionar a los padres de la novia y a sus amigos de alto rango. Ese tipo de impresión cuesta mucho. El salón estaba casi vacío. La mayoría de los invitados ya se habían ido. El personal del hotel estaba recogiendo las últimas decoraciones y vajilla. Pauline regresó al salón acompañada por sus padres, con los ojos rojos de tanto llorar, su maquillaje completamente arruinado. Furiosamente reprendió a Lyon. «¿Qué parecía completamente perdido?» Parece que su matrimonio no durará, dijo Eloise con tristeza. Pauline está furiosa. Sus padres también. Si su relación no sobrevive a la primera prueba, entonces no era tan fuerte como parecía, dijo Leslie filosóficamente. El gerente del hotel se acercó a Lyon y le dijo algo, señalando su reloj. Lyon asintió, sus hombros finalmente cayendo. «Tenemos que irnos», dijo Eloise. «El gerente ya no está pidiendo, está exigiendo». «¿Dónde te estás quedando?», preguntó Leslie. «¿Tienes un lugar donde quedarte?» «Sí, tengo una habitación en el mismo hotel. Se supone que habrá un brunch familiar mañana». «Oh, bien. Quédate ahí. No regreses con tu papá esta noche. Necesita tiempo para calmarse». Eloise asintió, aunque su abuela no podía verlo. «Está bien, abuela, lo haré». Y Eloise, «Sí. Te amo, querida. Lo que pasó entre tu padre y yo no afecta mis sentimientos por ti». Eloise sintió un nudo en la garganta. «Yo también te amo, abuela. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, de verdad». Se despidieron, y Eloise guardó su teléfono en el bolso. El salón estaba casi vacío. Lyon estaba parado junto a la salida, escribiendo frenéticamente algo en su teléfono. Pauline y sus padres ya se habían ido. La boda, que se suponía sería el comienzo de una nueva vida feliz, terminó antes de que pudiera empezar. Eloise se acercó a su padre. «Papá», dijo suavemente, «vámonos de aquí». Él levantó los ojos hacia ella, y ella quedó impactada por la desesperación en su mirada. «Ella lo arruinó todo», dijo con voz ronca. «Por venganza, pura venganza». Eloise negó con la cabeza. «No, papá, tú lo arruinaste todo cuando echaste a tu propia madre de la boda». Se giró y caminó hacia la salida, dejando a su padre solo en el salón de banquetes vacío, entre los restos de la fiesta fallida. Me desperté con un fuerte golpe en la puerta. Al principio, pensé que era parte de un sueño, pero volvió, insistente, enojado. Mirando el reloj, vi que eran solo las 7 de la mañana. ¿Quién podía venir tan temprano? El golpe se convirtió en un redoble, y escuché la voz de Lyon. «Mamá, abre ahora mismo. Sé que estás en casa».
Me levanté lentamente de la cama. Después de los eventos de ayer, me sentía extrañamente tranquila, sin miedo, sin arrepentimiento, solo una confianza silenciosa en que había hecho lo correcto. Me puse la bata y me dirigí a la puerta principal. Lion seguía golpeando la puerta con tanta fuerza que parecía que iba a salirse de sus bisagras. Los vecinos probablemente ya estaban despiertos por el ruido. Bueno, que escuchen qué tipo de hijo tengo. Abrí la puerta y miré a Lion en silencio. Lucía terrible, un traje arrugado, cabello desordenado, ojos rojos como si no hubiera dormido en toda la noche. Probablemente no lo había hecho. «Tú arruinaste mi vida», apuntó con el dedo, entrando a la fuerza en la casa. Cerré la puerta silenciosamente y me giré hacia él. «Buenos días, Lion», dije con voz calmada. «Llegas temprano». «No te atrevas». Casi gritó. «No te atrevas a quedarte ahí y fingir que no pasó nada». Caminé a su lado hacia la cocina. Necesitaba un café antes de esta conversación. «Recuerdo exactamente lo que pasó», dije, llenando la tetera con agua. «Me pediste que me fuera de tu boda, y cancelé los pagos que estaba haciendo por tu celebración. Tú planeaste todo esto», Lion me siguió. «Pagaste todo en secreto a propósito para poder vengarte. Sabías que no te quería en la boda». Puse la tetera en la estufa y me giré hacia mi hijo. «No, Lion. Cuando arreglé con la agencia hace 2 meses, no tenía idea de que no me invitarías. ¿Qué tipo de madre asumiría tal cosa?». Se quedó en silencio por un momento, pero rápidamente se recompuso. «Deberías haber dicho que estabas pagando. Es manipulador hacerlo a mis espaldas». «¿Habrías aceptado mi dinero si te lo hubiera ofrecido directamente?». Lion desvió la mirada. «Esa es una pregunta diferente». «El punto es que arruinaste mi boda. Me humillaste frente a todos los invitados, frente a los padres de Pauline». «La tetera silbo». La retiré del fuego con calma y comencé a preparar el café. «¿Quieres un poco?», le pregunté. «No». Golpeó el puño en la mesa. «No vine por café. Quiero saber por qué me hiciste esto». Me senté a la mesa con una taza en las manos y miré a mi hijo con atención. «¿Por qué lo hice? ¿Por qué me echa?». ¿Tu propia boda? ¿Por qué dijiste que no estaba invitada? ¿Por qué te avergonzaste de mi frente a tus invitados de élite? «No estaba avergonzado», murmuró sin convicción. «Es solo que la boda estaba planeada para cierto círculo. Un círculo en el que tu madre no encaja», terminé por él. «Porque soy una mujer sencilla que ha trabajado con sus manos toda su vida, porque no tengo una educación universitaria o conexiones de alta sociedad, porque te avergüenzo con mi pasado». Lion parecía querer objetar, pero no encontró las palabras. Finalmente, solo agitó la mano. «No importa. Lo hecho está. Pero tienes que arreglarlo». «Arreglalo». Alcé las cejas. «¿Arreglarlo cómo?». «Devuelve los pagos», soltó. «Llama al banco, a la agencia, a todos los proveedores. Diles que fue un error». Tomé un sorbo de café, sintiendo su amargura en la lengua. «Es tarde, Lion. El dinero ya ha sido devuelto a mi cuenta. Recibí la confirmación del banco anoche. Entonces haz nuevos pagos». Comenzó a pasearse por la cocina. «Pauline está histérica. Sus padres amenazan con cortar todos los lazos con nosotros. Tuvimos que pasar la noche en un motel barato porque el hotel se negó a darnos una habitación». Lo observé, recordando al pequeño que solía corretear por la habitación así cuando no conseguía el juguete que quería. «Han pasado tantos años, y nada ha cambiado. ¿Dónde planeabas pasar tu luna de miel?», pregunté. Lion se detuvo y me miró con sospecha. «¿Qué tiene que ver eso?». «Italia, 2 semanas. El vuelo sale mañana, o se suponía que salía mañana». «¿Y quién pagó el viaje?». Frunció el ceño. «Yo, por supuesto. Pauline y yo lo pagamos nosotros mismos». «No», negué con la cabeza. «Yo también pagué eso, a través de la misma agencia. Todo estaba incluido en el total». Lion se congeló, su rostro cambiando. Se hundió lentamente en la silla frente a mí. «¿Qué quieres decir?».
Su voz sonaba más baja. ¿Cuál es el monto total? Suspire. $86,400. Eso costó tu boda y luna de miel en Italia, Lion, y todo fue pagado por mí. Me miró fijamente, sus ojos abriéndose. Eso es imposible. No podrías. ¿De dónde sacaste ese dinero? Vendí el negocio hace 5 años, ¿recuerdas? Por $2,300,000. Invertí la mayor parte, viviendo de los intereses. Puedo permitirme gastar algo en la boda de mi único hijo. Lion se quedó atónito por esta información. Podía ver su mente reevaluando la situación. Su madre, a quien consideraba solo una anciana con una pequeña pensión, resultó ser una mujer rica capaz de pagar una boda lujosa y unas vacaciones en Italia. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente. ¿Por qué ocultaste que tenías dinero? No lo oculté, respondí con calma. Nunca preguntaste. Solo te interesaba la cantidad de dinero que podías obtener de mí. ¿Recuerdas ese startup de tus amigos? Querías que invirtiera $200,000 sin explicar exactamente de qué se trataba. Era un proyecto prometedor, se defendió. Podríamos haber triplicado nuestra inversión. O podríamos haberlo perdido todo. Elegí opciones más confiables, y como puedes ver, no fallé. Lion parecía confundido. Su ira lentamente daba paso a la confusión y, sorprendentemente, algo de respeto. Me miraba con nuevos ojos, como si por primera vez me viera no solo como madre, sino como una mujer independiente y exitosa. Este momento de iluminación no duró mucho. En un minuto, su rostro adoptó la expresión calculadora que conocía tan bien. Se inclinó sobre la mesa hacia mí. Mamá, su voz se volvió suave, casi afectuosa. Entiendo que te ofendiste, y tenías derecho a estarlo. Me equivoqué al no invitarte. Fue un error. Esperé en silencio a que continuara. Era una táctica que conocía bien. Primero admitir la culpa, luego pasar a la solicitud. Pero no quieres que mi matrimonio comience con un escándalo, ¿verdad? Continuó. Piensa en Pauline, no es su culpa. Y en los padres de Pauline, son personas influyentes. Pueden ayudarme, y a ti, en el futuro. ¿Cómo podrían ayudar a una anciana como yo?, pregunté con un toque de ironía. Lion no captó la trampa. Jeffrey tiene conexiones en todas las áreas. Si necesitas un buen doctor, un lugar en el mejor hogar de ancianos. No pude evitar reír. ¿Hogar de ancianos? ¿En serio, Lion? Tengo 67 años, estoy en buena salud y con suficiente capital para vivir cómodamente el resto de mi vida. ¿Por qué necesitaría un hogar de ancianos? Se avergonzó, pero rápidamente se recompuso. Solo estaba dando un ejemplo. El punto es que todos estaríamos mejor si rectificas la situación. Devuelve el dinero, y podemos tener la cena de boda de nuevo, contigo presente. Te invitaré personalmente, te pondré en el lugar de honor. Dejé mi taza vacía y negué con la cabeza. No, Lion. El dinero no volverá para la boda. Su rostro cambió al instante, la máscara de benevolencia cayó, dando paso a la ira. ¿Qué quieres decir con no? No puedes simplemente decir que no. Esto es mi matrimonio. Mi reputación está en juego. Ya manejé el dinero, dije con calma. Irá para la educación de Eloise. Lion se congeló. ¿Qué? Anoche abrí un fondo fiduciario a nombre de Eloise. $80,000 estarán disponibles para pagar su educación, universidad, maestría, tal vez un doctorado. Tiene 22 años, tiene toda la vida por delante. No puedes hacer eso, estaba indignado. Ese dinero era para mi boda. Era para tu felicidad, lo corregí. Pero dejaste claro que tu felicidad no me incluía. Así que encontré un mejor uso para ello. Lion se levantó de la silla de un salto, su rostro rojo de ira. Lo estás haciendo por despecho, por venganza. ¿Quieres arruinar mi vida? Me levanté también, mirándolo directamente a los ojos. No, Lion, lo estoy haciendo porque por primera vez en años he decidido respetarme a mí misma. Durante años toleré tu negligencia, tu vergüenza por mí,
Tus constantes solicitudes de dinero sin una palabra de agradecimiento. Te dejé usarme, esperando que algún día me vieras no solo como una fuente de apoyo financiero, sino como una madre que te amaba y merecía respeto. Hice una pausa, sintiendo lágrimas en la garganta, pero las contuve. Pero cruzaste la línea ayer. Echar a tu propia madre de una boda no es solo una falta de respeto, es cruel, y no lo toleraré más. Lion estaba parado, respirando con dificultad, con los puños apretados. Te arrepentirás de esto, dijo entre dientes. Lo juro, lo harás. Lo único que lamento, respondí, son los años que pasé dejando que me manipularas. Pero eso se acabó. Tú, jadeó con rabia, incapaz de encontrar las palabras. ¿Qué le voy a decir a Pauline? Sus padres están esperando una explicación. Diles la verdad, me encogí de hombros. Que echaste a tu madre de la boda y ella retiró su apoyo financiero. O inventate algo, siempre fuiste creativo con las excusas. Lion tomó una taza de la mesa y la arrojó al suelo con fuerza. La porcelana se hizo añicos, los restos de café se esparcieron por el linóleo de la cocina. Esto no ha terminado, siseó. Encontraré una manera de hacerte pagar por esto. Y el dinero para la educación de Eloise. Impugnaré ese fideicomiso. Es mi hija, tengo derecho. Puedes intentarlo, dije con calma. Pero el fideicomiso es legalmente impecable. Mi abogado se aseguró de eso. El dinero pertenece a Eloise, y ni tú ni yo podemos tocarlo. Su rostro se contorsionó con una rabia impotente. Se giró y se dirigió a la salida, derribando todo lo que podía alcanzar. El salero, el azucarero, un jarrón con flores falsas. No quiero volver a verte, gritó, girándose en la puerta. No eres mi madre, nunca has sido una madre de verdad para mí. Esas palabras deberían haberme dolido, pero extrañamente solo sentí alivio. Era como si el último hilo que me ataba a una relación tóxica finalmente se hubiera roto. Adiós, Lion, dije en voz baja. Cerró la puerta con tanta fuerza que el vidrio tembló. Escuché cómo arrancaba el auto y se alejaba con un chirrido de llantas. Me hundí en la silla, mirando los fragmentos de la taza en el suelo. Simbólico, nuestra relación también estaba destrozada, y era imposible recomponerla. Pero en lugar de amargura, sentí una calma extraña. Por primera vez en años, estaba haciendo lo que creía correcto, sin adaptarme a las expectativas de mi hijo, sin sacrificar mi dignidad por sus caprichos. El timbre del teléfono me sacó de mis pensamientos. El nombre de Eloise apareció en la pantalla. Suspiré y respondí. Abuela, la voz de mi nieta sonaba preocupada. ¿Estás bien? Papá acaba de llamarme. Estaba furioso. Estoy bien, querida, respondí. Tu padre vino. Hablamos. Está molesto, pero lo superará. Dijo que diste el dinero de la boda para mi educación. ¿Es eso cierto? Sonreí. Sí, es cierto. He creado un fondo fiduciario a tu nombre. El dinero estará disponible para pagar tu educación, universidad, posgrado, tal vez un doctorado. Lo que quieras. Pero abuela, Eloise sonaba conmocionada, es una cantidad enorme de dinero. No puedo. Puedes, la interrumpí suavemente, y es la mejor inversión que podría hacer. Eres una chica inteligente y talentosa. Usa ese dinero para obtener una educación, construir una carrera, volverte independiente. No sé qué decir. Podía escuchar lágrimas en su voz. Gracias, pero tengo miedo de que papá deje de hablarte por completo ahora. Es su elección, suspiré. Siempre estaré lista para reconciliarme si él realmente lo desea, pero no toleraré más faltas de respeto y negligencia. Entiendo, dijo Eloise en voz baja. Estoy de tu lado, abuela. Lo que hizo en la boda fue horrible. Hablamos un poco más. Eloise reveló que Pauline y sus padres se habían ido temprano esa mañana, dejando a Lion solo en el motel. Parece que no solo la boda no se llevó a cabo, sino que el matrimonio mismo estaba en peligro. Después de hablar con mi nieta, me dispuse a limpiar los fragmentos de la taza y el desorden que Lion había dejado. Mientras barría el suelo, reflexioné sobre el futuro.
Tal vez era hora de un cambio. Wilmington tenía demasiados recuerdos dolorosos. Tal vez valía la pena mudarse a otro lugar, comenzar un nuevo capítulo de vida. Después de terminar de limpiar, me senté frente a la computadora y abrí un sitio web de listados de bienes raíces, solo para mirar, para explorar las opciones, nada específico, solo pensamientos sobre posibilidades. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Richard del banco. Señora Thorndike, llamo para informarle que el fondo fiduciario a nombre de Eloise Thorndike se ha ejecutado con éxito. Toda la documentación está lista, el dinero ha sido transferido. Necesitará pasar por la sucursal para firmar algunos papeles. Gracias, Richard. Pasaré esta tarde. Y continuó. Su hijo llamó al banco, intentando obtener detalles del fideicomiso, diciendo que fue algún tipo de error. Suspire. No hay error, Richard. El fideicomiso se creó por mi iniciativa y está completamente de acuerdo con mis deseos. Eso le dije, señora Thorndike, pero fue persistente. Amenazó con una acción legal. ¿Qué amenace? Respondí con calma. No tiene fundamentos para impugnar mi disposición de mis propios fondos. Terminamos de hablar, y volví a mirar los listados de bienes raíces. Ahora no solo miraba casas en otras ciudades, sino también tours de cruceros. Toda mi vida soñé con ver el mundo, pero pospuse ese sueño primero por mi familia, luego por mi negocio, luego por Lyon y sus necesidades. Era hora de empezar a vivir para mí misma, y por primera vez en años, ese pensamiento no me hizo sentir culpable. La luz del sol se derramaba en la terraza de mi nueva casa en Savannah, Georgia. Estaba sentada en una silla de mimbre, bebiendo limonada helada y observando cómo se mecían las magnolias con la brisa. Habían pasado 4 meses desde el día en que mi vida dio un vuelco, el día de la boda fallida de Lyon. Esos meses pasaron en un torbellino de trámites y decisiones que debí haber tomado hace mucho tiempo. La venta de la casa en Wilmington fue sorprendentemente rápida. Se vendió en 3 días a un precio superior al del mercado. Era como si el destino mismo me empujara a hacer un cambio. La búsqueda de un nuevo hogar tomó un poco más de tiempo, pero cuando vi esta casa pequeña pero acogedora de un piso con una terraza y un jardín en un barrio tranquilo de Savannah, supe de inmediato que esto era lo que necesitaba. Mudarme a los 67 años parecería una locura para muchos. Mis vecinos en Wilmington sacudían la cabeza y decían que, a mi edad, era mejor quedarme donde todo era familiar. Pero sentía que ahora, con la mayor parte de mi vida detrás de mí, necesitaba un cambio. Necesitaba aire nuevo, rostros nuevos, nuevas oportunidades. Pasé mis primeras semanas en Savannah organizando mi hogar. Compré muebles, cortinas, vajilla, todo nuevo, nada de mi vida anterior. Era como empezar de cero. Luego comencé a explorar la ciudad, sus parques, museos, restaurantes, tiendas. Me inscribí en clases de acuarela en el centro comunitario local. De joven, amaba pintar, pero lo dejé cuando comencé a desarrollar mi negocio. Ahora, décadas después, el pincel estaba de nuevo en mi mano, como un viejo amigo con el que había que ponerse al día. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Eloise. Había enviado una foto de su proyecto estudiantil, un modelo arquitectónico elaborado. El título debajo de la foto decía: obtuve la mejor calificación. Gracias por la oportunidad de asistir a la escuela de posgrado, abuela. Sonreí. Después de la historia de la boda, Eloise se había transferido a un programa de maestría en arquitectura, cumpliendo un sueño de mucho tiempo que antes consideraba inalcanzable debido al alto costo de la matrícula. Ahora, gracias al fideicomiso que creé para ella, podía concentrarse completamente en sus estudios sin preocuparse por las finanzas. Eloise era la única persona de mi vida anterior con la que mantenía contacto regular. Nos llamábamos cada 2 o 3 días, intercambiábamos mensajes, y el último mes incluso voló a visitarme por el fin de semana. Caminamos por el centro histórico de Savannah, tomamos café en cafeterías acogedoras y discutimos sus estudios y mi nueva vida. En algún momento, la conversación inevitablemente tocó a Lyon. «Papá sigue enojado», dijo Eloise entonces, mirando su taza. «No habla de ti, pero cuando menciono tu nombre, su rostro se tensa». Asentí,
Eso era de esperarse. Lion nunca había sido bueno para perdonar. Incluso de niño, podía estar de mal humor durante semanas por la más mínima ofensa. ¿Qué hay de su relación con Pauline?, pregunté. ¿Se casaron después de todo? Eloy se arrugó la nariz. Sí, si puedes llamarlo boda. Fue patético. Me contó qué pasó después de que la primera ceremonia fallara. Pauline estaba furiosa. Sus padres exigieron que se rompiera el compromiso, pero Lion de alguna manera los convenció de darle otra oportunidad, prometiendo organizar una nueva boda, modesta pero digna. La ceremonia tuvo lugar 3 semanas después del primer intento. En lugar de un lujoso hotel Belvedere, un pequeño restaurante en las afueras de Wilmington, en lugar de 100 invitados, solo 30 de sus amigos y familiares más cercanos. En lugar de música en vivo y baile hasta la mañana, un DJ con una laptop durante 2 horas. En lugar de Italia como luna de miel, un fin de semana en el resort más cercano. Fue tan vergonzoso, recordó Eloise. Todos los invitados sabían del fiasco de la primera boda. Todos estaban susurrando. Los padres de Pauline estaban sentados con caras como si asistieran a un funeral, no a una boda. La propia Pauline sonreía forzadamente, y papá parecía querer que se lo tragara la tierra. Podía imaginar la escena. Lion, que había pasado su vida tratando de impresionar a los demás, debió sentirse humillado. ¿Sabes qué es lo irónico?, continuó Eloise. En su discurso, papá agradeció a los padres de Pauline por su apoyo financiero, mintió frente a todos, como si ellos hubieran pagado la primera boda, no tú. Negué con la cabeza. Típico de Lion. Preferiría mentir que admitir una verdad que lo hacía quedar mal. ¿Y Pauline? ¿Cómo se siente con tu padre ahora? No lo sé. Eloise se encogió de hombros. Siguen juntos, pero algo ha cambiado entre ellos. Pauline siempre está señalando sus defectos, como si él le debiera algo. Y él, se ha vuelto algo tímido, ha perdido su confianza habitual. Sonaba compasiva, y lo sabía. A pesar de todos sus defectos, Lion seguía siendo su padre. Eloise lo amaba, aunque veía sus debilidades. Preguntó por mí. Pregunté. No, Eloise negó con la cabeza. Pero sabe que nos comunicamos. A veces, cuando estoy hablando contigo por teléfono y él está cerca, noto que escucha. Creo que, en el fondo, te extraña, abuela. Solo que su orgullo no le deja admitirlo. No comenté sobre esa suposición. Había suficientes ilusiones en nuestra familia, y no quería crear nuevas. Si Lion realmente me extrañaba, sabía cómo contactarme. Mi número de teléfono no había cambiado. Los recuerdos de esa conversación con Eloise se desvanecieron lentamente, y volví al momento presente, a mi terraza en Savannah, donde el sol ya comenzaba a ponerse. Terminé mi limonada y regresé a la casa. Había papeles en la mesa que requerían mi atención, folletos de la compañía de cruceros, la confirmación de la reserva, la lista de cosas que necesitaba. En 3 días, partiría en un crucero por el Caribe, un viaje de 2 semanas en un transatlántico de lujo con paradas en varias islas. Un sueño que había albergado durante décadas finalmente se hacía realidad. Cuando era joven, Derek y yo a menudo hablábamos de un viaje así. Algún día, cuando el negocio esté estable, cuando Lion crezca. Pero Derek murió sin ver las playas del Caribe, y yo seguí postergando este sueño, primero por el trabajo, luego por las obligaciones con mi hijo. Ahora, finalmente, lo estaba haciendo por mí. El viaje era caro, pero podía permitírmelo. Después de vender mi casa en Wilmington y comprar una nueva en Savannah, me quedó una cantidad sustancial. Además, mis inversiones continuaban generando ingresos estables. Podía permitirme pequeños lujos sin preocuparme por el futuro. Por supuesto, había momentos de duda. Una voz en mi cabeza, sospechosamente parecida a la de Lion, preguntaba, ¿y si te enfermas? ¿Quién te cuidará en una ciudad extraña? ¿No sería mejor ahorrar tu dinero para un día lluvioso? Pero había aprendido a silenciar esa voz. La vida es demasiado corta para posponer la felicidad todo el tiempo. Mi nueva asesora financiera, una joven llamada Tamara, me apoyó completamente en esto. Señora Thorndike, dijo en nuestra primera reunión, con su capital y un enfoque sensato para gastar,
puede permitirse vivir la vida al máximo y aún mantener una red de seguridad financiera. Ha trabajado duro para construir esa riqueza. Ahora es el momento de disfrutar los frutos de su trabajo. Extendí sobre la mesa los artículos que planeaba llevar al crucero. Un traje de baño, el primero que había comprado en años, gafas de sol, un sombrero de ala ancha, una cámara. Junto a ellos, había un libro de español. Había comenzado a aprenderlo hace 2 semanas para poder comunicarme al menos un poco con los lugareños en las islas. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Marta, mi nueva amiga del grupo de acuarela. Habíamos acordado cenar juntas antes de mi partida. Leslie, ¿estás lista? Estaré en tu casa en 20 minutos. Sí, Marta, estoy lista. Te espero. Fui a cambiarme. Saqué del armario un vestido floral ligero, otra compra reciente. No me habría atrevido a usar algo tan brillante y juvenil en Wilmington. Habría tenido miedo de las miradas de los vecinos, de los comentarios irónicos de Lyon. Pero aquí en Savannah, estaba libre de esos temores. Nadie me conocía como la madre de Lyon o la viuda Thorndike que lleva lavanderías. Era simplemente Leslie, una nueva residente en la ciudad, tomando clases de pintura y aprendiendo español. Marta llegó exactamente a la hora acordada, una mujer enérgica de 60 años con una risa contagiosa. Era completamente opuesta a mis antiguas amigas de Wilmington. Divorciada, sin hijos, había viajado por medio mundo y trabajaba como fotógrafa independiente. ¡Oh, qué vestido tan encantador!, exclamó cuando abrí la puerta. Te queda genial. Harás furor en el Caribe. Fuimos a un pequeño restaurante de mariscos cerca de mi casa. Durante la cena, Marta me preguntó sobre el próximo crucero y me dio consejos. Había estado en algunas de las islas de mi itinerario. Asegúrate de probar el ron local en Jamaica, dijo. Y no tengas miedo de regatear en los mercados, es parte de la cultura local. La escuché con una sonrisa, tomando notas mentales. Era uno de esos momentos en que sentía el contraste entre mi vida pasada y presente de manera particularmente aguda. Antes, una conversación así me habría parecido fantástica. Yo, Leslie Thorndike, regateando en un mercado de Jamaica, impensable. Ahora era una posibilidad muy real. ¿Qué hay de tu hijo?, preguntó Marta de repente. ¿Sigue sin contactarte? Suspire. Marta conocía la historia de mi conflicto con Lyon, no todos los detalles, pero el esquema general. No, y no espero que eso cambie. Es su pérdida. Marta se encogió de hombros. Sabes, mi madre siempre decía, los hijos se crían para el mundo, no para uno mismo. Tu hijo está viviendo su vida, y tú tienes todo el derecho de vivir la tuya. Asentí, sintiéndome agradecida por esas palabras. Era el tipo de apoyo que me había faltado antes, práctico, sin sentimentalismos, reconociendo la realidad tal como era. Después de la cena, Marta y yo dimos un paseo por Savannah al anochecer. La ciudad era hermosa al caer la noche, casas antiguas con balcones, plazas con fuentes, árboles cubiertos de musgo español. Llegamos al paseo marítimo del río Savannah, donde estaban atracados los barcos turísticos. En 3 días, estaré en un barco mucho más grande, dije, mirando los botes fluviales. Y eso será solo el comienzo, dijo Marta con un guiño. Después del Caribe, está el Mediterráneo, Alaska, Escandinavia. No te adelantes, Rey. Déjame manejar este crucero primero. Nos despedimos frente a mi casa. Marta me abrazó y prometió llevarme al aeropuerto el día de la salida. Y tráeme un imán de Barbados, gritó mientras subía a su auto. Ya tengo una colección. De vuelta en casa, revisé la lista de cosas para el crucero una vez más. Todo estaba listo. Me senté en una silla junto a la ventana, mirando el jardín nocturno iluminado por un farol. Mis pensamientos volvieron a Lyon. La última vez que supe de él fue hace 2 semanas, a través de Eloise. Según ella, había tomado un nuevo trabajo, aún en el campo de los seguros, pero con una empresa más pequeña y un salario más bajo. Pauline no estaba contenta, lo consideraba un paso atrás en su carrera, pero Lyon parecía aceptarlo. Se ha vuelto más callado,
dijo Eloise. Menos fanfarrón, más realista. Tal vez las lecciones de la boda fallida no habían sido en vano. Tal vez Lion finalmente había comenzado a darse cuenta de que el lujo ostentoso y el deseo de impresionar no eran lo más importante en la vida. O tal vez solo eran mis ilusiones maternales, queriendo creer que mi hijo tenía el potencial para crecer y cambiar. De cualquier manera, tomé la decisión de no dejar que sus problemas y su actitud hacia mí definieran mi vida. Durante demasiados años, había vivido pendiente de sus opiniones, sus necesidades, sus caprichos. Ese capítulo estaba cerrado. Extendí la mano hacia la mesita de noche y saqué el álbum de fotos, lo único que traje de mi antigua casa además de mi ropa y algunos documentos personales. Lo abrí en una foto tomada hace 35 años, Derek, el pequeño Lion y yo en la playa. Todos sonreíamos, felices y despreocupados. «Espero que lo aprobaras, Derek», susurré, pasando el dedo por el rostro de mi esposo en la foto. «Espero que dijeras que merezco esta nueva vida». Cerré el álbum y lo devolví a su lugar. Mañana era el último día de preparativos para el viaje. Tenía que recoger moneda en el banco, revisar todos los documentos una vez más y terminar de empacar mis maletas. Y en 3 días, estaría de pie en la cubierta de un enorme transatlántico, viendo cómo la costa desaparecía en la distancia y un vasto océano de posibilidades se abría ante mí. Así imaginaba mi nueva vida, sin el peso de las ofensas pasadas, sin el peso de las expectativas injustificadas, sin la necesidad de probar constantemente mi valía. Solo una vida llena de nuevas impresiones, nuevos conocidos, nuevos descubrimientos. Mi propia vida, que había pospuesto durante tanto tiempo, pero que finalmente había comenzado. Antes de irme a la cama, salí a la terraza. El cielo nocturno de Savannah estaba salpicado de estrellas. Una brisa ligera traía el aroma del jazmín del jardín de un vecino. Respiré profundamente, sintiendo la calma y la seguridad inundándome. Gracias, susurré a alguien que no conocía, tal vez al destino, tal vez a mí misma. Gracias por esta segunda oportunidad. A los 67 años, finalmente estaba viviendo la vida que siempre había querido. Y aún había tanto más por ver, por sentir, por conocer. Una nueva vida apenas comenzaba.